Vía Confort, a ver si ponemos por allí la placa. Tiene unas ofertas increíbles para vos. Tiene dos promos concretas. La Me Río de Janeiro, la promo Me Río de Janeiro, que va a haber tantos pasajes como goles. Y después tenés la otra promo, donde, por ejemplo, te podés llevar este parlante Sony de alta potencia. Viene con efectos de DJ, de karaoke. Podés tenerlo por solo $359. Y la primera cuota, al igual que con la promo Me Río de Janeiro, es gratis. Si no tenés este otro parlante, que es el Sion portátil, que puede ser tuyo por $205. Primera cuota, también es gratis. ¿Dónde vas a comprar? Vení a Vía Confort y viajá a Río de Janeiro. Insisto, tantos pasajes como goles, haga la celeste, para que puedas irte a Río con tus amigos. Bien, vamos a cambiar de tema. Les cuento que la Asociación de Funcionarios Judiciales, ¿se acuerdan? A partir de los incidentes bien recientes en una audiencia penal, a propósito del asesinato del policía que trabajaba como repartidor, la Asociación de Funcionarios Judiciales pide y demanda un protocolo de seguridad para que las audiencias públicas, justamente tras estos incidentes, dicen no tenemos protocolo de seguridad, no hay custodias suficientes, una medida puede ser una mampara que separe las partes. Es un tema que reaviva la polémica en torno al nuevo Código de Proceso Penal. ¿Es un tema de dónde se realizan las audiencias públicas o es un tema de falta de seguridad? Fuera donde fuera la audiencia, es cierto, no es lo mismo un cuarto chiquito que un cuarto bastante más amplio, que permita otra distribución de las personas y su cercanía. En fin, vamos a estar preguntando todos en casa hoy si las audiencias abiertas y con las dos partes en el mismo lugar, si estamos preparados para este sistema. Y le damos la bienvenida a Richard Azcurrien, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Simplemente para repasar y confirmar. El planteo es que exista un protocolo para que estas audiencias que tengan más seguridad sean realizadas en otro edificio, en otro lugar físico. No, nosotros lo que pretendemos es que haya un protocolo de seguridad y que se analicen las condiciones de cada audiencia que se toma para ver en qué lugar se van a tomar. Los problemas de seguridad ahora explotó con el tema en la OPEC el otro día con... ¿Pero es una excepción o se vienen registrando y no lo sabemos? Pero se ha registrado en todo el país, tenemos incidentes de violencia. Debemos tener en cuenta que, claro, juntamos a todas las partes, están los imputados, la víctima, en el caso de que la víctima esté viva, porque si no están los familiares de la víctima, los familiares de los imputados, y es un polvorín. Cualquier cosa que se dice, cualquier cosa que se expresa, genera malestares de un lado y del otro, y se pueden dar incidentes. A ver, en todo el mundo se hacen audiencias orales y públicas, acá se pueden hacer sin problema. El tema es que tenemos que tener un protocolo de seguridad. Si tenemos una sala de audiencia de 5 metros por 5 metros, no puede haber 40 personas. Parece de perogrullo, pero él la sabía. De hecho, en la OPEC, que es la Oficina Penal Centralizada, que es donde se toman las audiencias por el nuevo código, hay una forma de tomar las audiencias cuando hay mucha concurrencia, que se toma en una sala y el resto de familiares y público está en otra sala viendo la audiencia a través de monitores. Ah, eso es una posibilidad. Bueno, eso es una posibilidad potestad pero ¿quién dice que no termine igual generándose violencia entre las dos familias viendo en una pantalla la audiencia? Pero, por ejemplo, la falta de custodia policial, que es algo que nosotros reclamamos, justamente en este caso no se dio. Había 8 efectivos policiales. Uno dice 8 efectivos, 40 personas. No debería pasar absolutamente nada. Claro, el problema es dónde están. Si tenemos 8 efectivos, 40 personas, todos en 25 metros cuadrados, tenemos un problema porque los efectivos, las custodias, no van a poder hacer nada. Y el otro problema que se nos plantea, y que nos enteramos el otro día, y que lo confirman las autoridades del Poder Judicial, es que había custodias armados dentro de la audiencia. Con lo cual, en la trifulca que se arma, en todo ese revuelo, alguien le saca el arma a un custodia, y estamos hablando de algo mucho más grave de lo que sucedió. Entonces decimos, carecemos un protocolo. En una situación de ese tipo no puede haber seguridad armada, bajo ningún concepto. Porque esto, yo creo que mucha gente va a pensar en el imputado que se revela y que pasa a veces, él se desacata y quiere tomar un arma, pero la puede tomar el familiar de la víctima que está indignado con lo que le pasó a un familiar suyo. O sea, es a cualquiera. Entonces, si me disculpa, entonces... El otro día charlábamos un poco con
esto justamente de que el nuevo CPP había traído todas estas modificaciones y que no se había planificado demasiado el tema de los espacios físicos donde se iban a hacer las audiencias. Han pasado infinidad de situaciones, hasta inclusive una defensora pública que fue agredida por el propio imputado, o sea, a quien ella estaba defendiendo, a golpes de puño dentro de una audiencia. O sea, quiero decir, obviamente que la situación merece una planificación distinta a la que se hizo. Me parece que acá el tema de fondo vuelve a ser una vez más la falta de presupuesto del Poder Judicial, porque uno va al edificio de Fiscalía, quienes nos ha tocado ir alguna vez, y ahí sí se han tomado, el nuevo CPP ha hecho que se tomen medidas de seguridad distintas, porque ahí se traslada gente, porque van personas a declarar y demás. Entonces, bueno, uno ve espacios físicos divididos, custodia policial, molinetes, detector de metales, policía que pide que revisa antes de entrar. Hay una serie de medidas de seguridad que no pasa en el Poder Judicial, y es por una cuestión de presupuesto, porque el edificio en donde se toman las audiencias ahora era un edificio que eran los juzgados penales, y no estaban pensados, cuando se construyeron, son bastante nuevos igual, no estaban pensados para que se implementaran audiencias orales y públicas. Entonces, una vez más, creo que la falta de presupuesto del Poder Judicial ha hecho que, por más que se ponga voluntad y pienso para tratar de organizar alguna cosa, bueno, necesitamos dinero para poder acompañar este nuevo cambio de paradigma que tenemos en lo que tiene que ver con el proceso penal. Bien, por aquí Alfredo. Sí, yo creo que es un tema de sentido... ¿Crees que es solo un tema de recursos? Entre otras cosas, y de sentido común, ¿no? Es decir, no se puede 40 personas en 25 metros cuadrados, o se pone un límite o... Es decir, hay imponderables, porque aparentemente el lío acá fue entre los propios imputados en este caso. Es decir, hay situaciones, tienen que estar juntos en ese caso. Yo no sé por qué no pueden tenerlos por separado. Me parece que hay un tema de protocolo que urge, y seguramente el presupuesto hace que el protocolo no se ponga en práctica. Bien. ¿Selva? A mí lo que siempre me llama la atención, que cosas que parecen de sentido común, como decía él, y que son cosas prácticas, no se ejecutan inmediatamente. Capaz que estamos discutiendo este tema que es, obviamente, lo que tú dijiste es sumamente sensato, y me parece que urge tomar una decisión. Capaz que dentro de 15 días todavía se está discutiendo un protocolo. Es decir, hay cosas que caen por su propio peso. Más allá del tema presupuestario, hay medidas previas que se pueden tomar, desde, por ejemplo, limitar el acceso. No tienen por qué entrar tantas personas, de pronto elegir los lugares, etcétera. Pero son cosas que ni siquiera exigirían, y coincido en que debe haber falta de presupuesto en el Poder Judicial. No estoy diciendo que no a lo que decía Virginia, pero de todas maneras digo, hay, repito, medidas a veces de sentido común en el Estado uruguayo, en el gobierno, en medidas de gobierno en general, que son, por sentido común, deberían tomarse aceleradamente y no se toman. Yo saludo que ustedes tomen esta iniciativa de hacerlo público y que el reclamo se viralice y tome fuerza, pero la verdad que sí, es grave. Yo creo que es mucho más que un tema de presupuesto, porque eso es decir lo obvio. O sea, obviamente, si falta de dinero no se pueden hacer las cosas. Pero es una cosa mucho más grave y mucho más delicada, porque en realidad todo esto, toda la mecánica, el funcionamiento, la puesta en práctica del nuevo código, implicaba necesariamente, para que funcionara bien, tomar ciertas medidas antes. No se precisa llegar a una audiencia para darse cuenta que en 20 metros cuadrados no entran 40 personas. O sea, plantearlo de esta manera, hasta parece ridículo el planteo. Dicen, faltan recursos. Pero ¿y cómo? ¿Y no sabían antes que en 20 metros o en 30 metros no entran 40 personas? ¿No sabían antes de agarrar ese frenesí que agarraron con el código? ¿No sabían antes todo lo que tenían que gastar? O sea, ¿cómo se puede poner después el tema de los recursos cuando es un tema anterior? O sea, yo tengo este código, necesito hacer audiencias, va a entrar tanta gente, preciso tales cosas. Tantos fiscales, porque pero a lo que voy es que la improvisación es lo más caro que hay. Todos lo votaron, Graciela. Pero bueno,
bueno, se tienen que hacer cargo los que lo votaron. Pero quiero decir, la improvisación... Si vamos otra vez para atrás... Lo que no se soluciona es improvisando. Y en algún momento alguien tiene que decir lo obvio, lo lógico. No se puede gobernar improvisando. No se puede gobernar a tambor batiente, a marcha camión. Esto hay que sacarlo y hay que hacer... Momentito. ¿Cuánto llevó? Pero perdón, no se puede gobernar. Acá en este país, en algunos temas se gobierna a marcha camión. Dale que es tarde. Y así terminan todos. Bueno, no es así. Justamente yo quería... No es así, claro que es así. Yo quería... de acuerdo porque somos lentos como las tortugas. A ver, ahora vamos a ver si esa marcha camión o no. Yo quería Pero preguntarle a Richard, porque justamente yo advierto que cuando ocurren estas cosas, que se dan de bruces con el más básico sentido común, tal como lo decías, yo veo que de algún modo u otro en este escenario se aprovecha la oportunidad para, directa o indirectamente, explícita o implícitamente, hablar mal del nuevo Código del Proceso Penal, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gusta, Richard, yo necesito preguntarte si ustedes como sindicato tienen una oposición tomada, tienen una idea acerca de este nuevo paradigma a propósito de la generación de justicia, y en todo caso si piensan hacer alguna medida al respecto en el marco de estas urgencias. A ver, la instauración del nuevo Código de Proceso Penal nos agarró a nosotros en el medio del conflicto, ya era más cerca del final, del conflicto largo de 7 años, con lo cual la discusión política de la instauración de un nuevo Código de Proceso Penal quedó un poco de lado. Digamos que las urgencias en las asambleas y demás iban por otro lado, era por solucionar un conflicto que nos tenía los sueldos estancados desde hacía 7 años, más que por la instauración del nuevo Código. En ese sentido, nosotros no tenemos un cuestionamiento al nuevo proceso penal, entendemos que tiene falencias. El nuevo procedimiento penal está instaurado una serie de reformas que se pretenden para el Poder Judicial en toda América. O sea, está dentro de un paquete donde habría reformas también en la materia civil, también en la materia de familia. O sea, hay cambios que se quieren hacer y que ya se vienen haciendo. De hecho, Chile fue el primero en implantar este tipo de proceso penal y ahora Chile lo estaría revirtiendo por el tema de los famosos acuerdos que nosotros los vemos acá y nos horrorizamos con las tortas fritas, que agarraron al ladrón y que le devuelvan cuotas pagando en el hábitat al que le desvalijó la casa. Acá ha generado también. De hecho, Chediak en marzo dijo que, no me acuerdo si fue en febrero o marzo, que había que revisar el nuevo CPP. De hecho, una semana o poco más después, el mismo fiscal Jorge Díaz dice que hay que revisarlo porque hay cosas que no están funcionando. El problema es que después que la presión social cede, todo eso de habría que revisarlo porque no anda bien, desaparece y queda nada. Esto que está pasando ahora tiene poco que ver con el nuevo Código de Procedimiento Penal, salvo en el que para este tipo de procedimiento y este tipo de audiencias se requieren medidas que no se requerían con el antiguo código. Eso tiene que ver. Entonces, ¿cómo no va a tener que ver? Obvio que tiene que ver. ¿Cómo va a decir que no tiene que ver? Usted mismo dice que sí, que tiene que ver por las audiencias. No, claro, pero quiero decir, la discusión de lo que preguntaba Alejandro, sí. Nosotros tenemos una posición política. ¿Estar de acuerdo o no con el nuevo CPP? Código Penal no tiene que ver, o sea... Pero no hace el resultado. Pero tiene que ver con la aplicación del código, pero el código no es una entelequia, es algo que se aplica, y como no se puede aplicar, tiene que ver. Pero es una tiene que ver con la rapidez con que se implementó sin haber previsto... El código se puede aplicar, y lo que nosotros reclamamos es que se tomen las medidas necesarias para la seguridad para poder aplicar. Pero es lo que estoy diciendo, que esto tiene que ver con la aplicación del código. ¿Cómo va a negar una cosa que es evidente, mi amigo? Pero lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Digo que hay una constructura política de un procedimiento penal que apunta a determinados objetivos que no tienen nada que ver con el funcionamiento práctico del mismo. Pero tiene que ver con la aplicación. Estamos hablando de la aplicación práctica. No me hable de la política, yo le hablo de la práctica. Es decir, entendemos. Yo creo que soy claro. No se preocupe. A ver, no se preocupe. Yo creo que soy bastante claro. Que una cosa es la construcción política de un sistema de justicia y otra cosa... Permítanme, por favor, Richard, yo lo entendí. Entonces, o creo haber entendido que lo que usted está planteando es que en realidad no pasa por el problema que está enfrentando en este momento el tema de las audiencias, si bien obvio que son implementadas porque así lo plantea el nuevo código, no es un tema, se solucionaría con recursos, ¿no? No es necesariamente con recursos, con un protocolo de seguridad. Es decir, si nosotros tenemos la posibilidad... Bueno, pero el protocolo, ¿qué va a decir? A ver, ¿qué tendría que decir? Por ejemplo, no pueden ingresar en una sala de audiencia de tantos metros cuadrados más de X cantidad de personas. Bien, ¿qué más? Por ejemplo, debería haber
un custodia por piso más custodias por sala de audiencia, cosa que hoy no pasa. ¿Con arma? No, sin armas. ¿Por qué sin arma? Porque en un tumulto como el que sucedió el otro día, es nada que alguien le pueda arrebatar el arma a un custodia. Bueno, más o menos, un custodia bien entrenado, ¿qué tan fácil es sacarle el arma? Hay que estar ahí para ver las situaciones que a veces se le presentan a los compañeros cuando están trabajando. Sí, acá se presentan. Tanto en sede penal como en violencia doméstica. Y ahí para extenderme lo que decía recién. Pero a todo el mundo se le hace el chequeo de ingreso de no portar armas, porque si no, no va a tener arma de custodia, sí, pero va a tener lo que el nosotros familiar. hemos notado es que está el arco puesto y que nadie pasa por ahí. Pero el chequeo con las paletas no se está haciendo. Bueno, entonces ahí podemos tenemos estar otro en otro problema. escenario. No, claro, yo partía de la base de que nadie puede entrar No, armado, bueno, pero viste que no es tan lógico, ¿no? Bueno, capaz que hay que ponerlo en el protocolo. En realidad está armado esto. Asistentes. Esto está armado para que la custodia con armas está fuera del local, al ingreso. No, pero yo me refería a quienes acompañan a los indagados, a las víctimas, a los victimarios. Después seguridad sin armas. Jueza que fue trompeada, ¿no? Y ella misma comentaba de una persona que fue... Sí, una periodista de BTV terminó ahí en el medio. Sí, van esposados. En muchos casos van esposados. ¿Y estos que se agarraron las piñas estaban esposados? El problema en este caso, lo comentamos incluso con una colega de ustedes, con María Eugenia, que resultó golpeada en los incidentes. Sí. Acá el problema... Sí, de BTV. El problema se suscita cuando, casi finalizando la audiencia, la juez que tenía a cargo de la causa le dice a los familiares de los imputados que pueden ir a saludarlos y a despedirse. Es en ese momento que ocurre el tumulto. ¿Le sacan las esposas ahí? No le sacaron las esposas. No le sacaron las esposas. Porque el problema se suscita con los imputados, con los familiares de los imputados y los familiares de la víctima. Entonces, fue un tumulto de 40 personas. Da la sensación que aún con todas estas precariedades que todos logramos entender, de metros cuadrados, de falta de presupuesto, aún en estos escenarios, que creo que era lo que apuntaba Selva también, hay cosas que aún así se pueden hacer como para al menos mitigar los problemas, que creo que es lo que apunta. Claro, a ver si entiendo. Vos cuando ves en las películas, en las audiencias, la jueza nunca dice pueden despedirse del imputado. Se va, ¿no? El juez, por lo visto, juega un rol, cumple un rol en todo esto. Claro que juega un rol. El juez tenía la posibilidad, visto la cantidad de personas, por ejemplo, y eso se puede hacer, era tomar la audiencia en la sala donde estaba, con el público que fuera necesario, con la prensa, y el resto del público, en una sala bastante más grande que hay, con asientos y que tiene monitores, donde las personas pueden ver, sentados. Estaban todos parados, amontonados en la sala donde estaban. Entonces, por eso digo, hay cuestiones de sentido común. Pero eso no es de recursos ni de protocolo, es de la capacitación de los operadores judiciales también. Porque si usted tiene una jueza, perdóneme, que habilita que se saluden entre todos como si fuera una suerte de cumpleaños, cuando estamos hablando de un caso de la gravedad que estamos hablando, me parece que ahí no hay protocolo que salve la cuestión, ¿no? Claro. Salvo que haya que poner el protocolo, no se salude, una cosa es el caso puntual nosotros venimos hablando y reclamando el tema de seguridad, aparte de para Montevideo, sobre todo para el interior, donde hay muchas más dificultades para instaurar determinada sala. Un ejemplo, hay un juzgado del interior, por ejemplo, que también tiene familia especializado, tiene a la mujer víctima de violencia doméstica sentada ahí y al agresor sentado allí esperando una hora de repente para que comience la audiencia. Entonces es una locura y no hay seguridad, muchas veces no hay policía. Bueno, pero entonces... Ese tipo de cosas son las que no pueden suceder. Yo vuelvo a insistir, sentido común. Hay cosas que son de sentido común, que no tiene que ver ni con los recursos, ni con la falta de previsión, porque digo, así, y por eso digo, celebro lo del protocolo. Si no hay sentido común, hagan un protocolo y respétenlo. Pero vamos a decir las cosas también, digo. Porque la persona que tú dijiste que le dio una trompada a su defensora de oficio, el imputado, ese no tenía esposa. Sí, tenía, pero con esposa también le puedes pegar a una persona. O sea, digo, el arte de algunas personas tiene límites impensados. A ver, cuando yo digo que es un tema de recursos, no estoy minimizando el problema. Me parece que también está bien tener sentido común, pero para el funcionario judicial que está ahí las 24 horas, que está trabajando, que tiene que ver estas situaciones constantemente, no solamente le podemos exigir sentido común.
tiene que tener los recursos para hacerlo, porque por más que tenga todo el sentido común del mundo y traten, que me consta que lo hacen, de hacer malabares en los juzgados para tratar de cumplir, que no se crucen, bueno, pero digo, no es el trabajo del funcionario judicial. Justamente, por la falta de recursos, el funcionario judicial tiene que estar haciendo malabares, arte y parte, para que de alguna manera se den las mínimas garantías a las partes que tienen que ir a un juzgado. Pero eso son recursos. Es clarísimo. Lo que pasa es que, ojo con generar, que creo que es lo que apuntan, falsas oposiciones en este sentido. Por supuesto, me parece que sobre esto ninguno tenemos dudas de que hay carencias, esto es histórico además, ¿no? Hay carencias presupuestales del funcionamiento del Poder Judicial. Y es verdad que el nuevo código exigía, entre otras cosas... No tiene nada que ver con el nuevo código. Yo ahí pero lo que quiero decir... señores, por favor, lo que quiero plantear es esto. No obstante ello, hay una situación aquí y ahora que desde la perspectiva presupuestal, vos no vas a poder cambiar hasta que no se reúna el nuevo Parlamento para generar nuevos presupuestos. Sin embargo, ¿qué vamos a suponer? Además, el primer año del próximo gobierno va a tener que andar con el presupuesto anterior. Por lo tanto, razonemos por el absurdo, que habría que esperar 2 años recién para decirle a las personas no nos juntemos 700.000 en 2 metros cuadrados. No. Es lo que creo que están exigiendo. Y me parece que eso sí es hijo del sentido común, sin desacreditar el reclamo de exigencia de mejor presupuesto. Y lo que él dijo recién, poner a la víctima y al victimario durante una hora esperando que los atiendan, sin nadie que... Discúlpame. Entra uno y el otro no tenían entra. contacto porque la oficina en el SIC, donde generalmente se toman declaraciones, funcionaba distinto. Entonces a veces tomaba parte, ni siquiera estaban a la misma hora, porque no era como no era presencial, las declaraciones iban distintas. Pero de todos modos, ¿hay un problema de presupuesto? Sí. A ver, el edificio de la OPEC tiene una puerta que da a Bartolomé Mitre, que ahora todavía no se puede utilizar porque tiene que usar un sistema de esclusas para que la gente entre y salga de ahí, salga por esa puerta, que está inhabilitada porque, según nos dicen desde el Poder Judicial, por la falta de recursos. ¿Qué sucede entonces? Todo el mundo entra y sale por la misma puerta, los jueces, los imputados, los familiares, todo el mundo se cruzan ahí. Lo que no es bueno, no es seguro para nadie y puede traer problemas en cualquier momento. Bueno, ahí sí podemos decir, hay un tema de recursos, pero hay otros temas que no son de recursos, que es decir, establecer determinados parámetros de seguridad para que las audiencias se puedan tomar con público y sin inconvenientes. Ahora, usted plantea que esto no fue un hecho aislado, tal vez sí un poco más excepcional, pero que en general hay violencia desde hace ya tiempo, especialmente en el interior, y que ustedes vienen planteando esto hace rato. Bien, si no pasara nada, si no hubiera respuesta contundente por parte de las autoridades, ¿qué otro tipo de medidas imaginan que pueden llevar adelante? Porque ya los fiscales ya han hecho hasta el paro, ¿no? De parte de los funcionarios judiciales, ¿qué se puede esperar? Por ahora estamos evaluando la situación. La primera medida que tomamos es decir a los compañeros, como ellos están sujetos al sentido común de los jueces y de los jerarcas de las oficinas, dijimos a los compañeros, si ustedes ven que no hay medida de seguridad, no entren a tomar las audiencias. Esto se lo comunicamos ya al Poder Judicial y se lo comunicamos a los compañeros. Cuando fuimos ayer a la reunión con Dirección General del Poder Judicial, nos dicen, ya estamos trabajando en un protocolo de seguridad. Bueno, queremos saber cuál es y queremos participar en la comisión que está trabajando en ese protocolo. Y lo otro que le pedimos... ¿Y fue afirmativo? ¿Los van a dejar integrar eso? Sí, nos dijeron que sí. Bien. Y lo otro que le pedimos al Poder Judicial es que tenga un encargado de seguridad, una persona que sea idónea en seguridad, para que establezca los protocolos y los vaya ayornando en la medida que la realidad cambia, porque claro, la cuestión, esto siempre va cambiando, y que ve la realidad, porque no es lo mismo. Que aparecen nuevos problemas, nuevos desafíos. Y no es lo mismo establecer un protocolo de seguridad para la OPEC o para el Centro de Justicia Maldonado que para el Juzgado de Letrado de Paso de los Toros. Sí, para temas de violencia. O para el Juzgado de Rivera. Cada lugar y cada edificio tiene sus características y tiene que ser una persona que sepa del tema. En realidad, hoy en el Poder Judicial no tenemos a nadie que sea idóneo en seguridad. Había un compañero de la dirección que decía, de repente un agregado, como hay agregados militares en el Poder Judicial, puede haber un agregado policial que entienda de seguridad y que diga, bueno, para este edificio las medidas que se deben tomar son estas, ante tal eventualidad esto es lo que se debe hacer. Eso es lo que nosotros estamos requiriendo, que va más allá del presupuesto, que nosotros reconocemos, sabemos, lo tenemos clarísimo, todos los días trabajando ahí, las enormes dificultades presupuestarias que tenemos. Pero hay cosas que no se solucionan solo con plata, es decir, es establecer un plan de trabajo y llevarlo a cabo. O sea, con el viejo sentido común.
Muy sensato. ¿No? Bien, Richard Ajurre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que es el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Y vamos a ver la encuesta antes de ir a la pausa y despedirlo, la que hacíamos por la página de Facebook. Y claro, en un 89% se entiende, y bueno, es lógico que se entienda, sobre todo por todos los problemas que hemos, de los que somos testigos, ¿no? Diariamente, en un 89%. Que no estamos preparados para este sistema, lo que no significa, insisto, que el sistema no esté bien, claro, sino que falta todavía que podamos, con conocimiento de causa y con los recursos suficientes, prepararnos de una buena vez, ¿no? Supongo que debe ser por ahí. Creo que el sistema puede funcionar y podemos tener juicio oral y público. Tenemos que establecer las condiciones necesarias y se tienen que utilizar los recursos que ya existen para hacerlo con seguridad para todos los que participan, es decir, familiares de unos y de otros, para la prensa o para alguien que quiera ir estudiantes. El otro día también había estudiantes de facultad que habían ido a presenciar la audiencia, también estaban allí. No, imagínate que vas a recibirte, imagínate que ese va a ser tu futuro, está complicado, ¿no? Es complicado. Entonces creemos que, más allá de una cuestión presupuestal y más allá también de la, yo le digo, excusa que nos pone el Poder Judicial, que la falta de custodia tiene que ver con que el Ministerio del Interior le dice que no tiene efectivos para mandar ni tiene gente disponible para hacer de custodia en las sedes judiciales. ¿Eso dice el Ministerio? Eso nos dice el Poder Judicial, que les dice el Ministerio del Interior. Más allá de esas situaciones, hay un montón de situaciones que establecido un protocolo de seguridad de cómo se debe funcionar, cómo se debe trabajar, quién debe entrar por qué puerta. Exacto. Solucionaría en el gran 90% parte, de los problemas. Bien. Después hay un 10% que sí, que va a requerir más dinero. Bien. Muchísimas gracias por su participación en el programa de hoy. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa y enseguida venimos con las reflexiones finales de nuestros panelistas.